Aleluya. Aleluya. Puede tomar asiento. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Amén. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Cuando hablamos de profetizar, hermanos, debemos tener cuidado de no confundir lo que es el don de profecía con el don del profeta. Porque hubo un tiempo como que el ministerio profético se estaba poniendo de moda y todo el mundo quería ser profeta. Y entonces empezaban a hablar en lenguas ahí, branca, tan, pam, 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 y luego decían cosas, y luego hablaban en lenguas, y luego decían cosas, y entonces decían que estaban profetizando, y entonces todos esos decían, somos profetas. Hoy entendemos que sí está bien hablar en lenguas, y sí puede ser que esas personas hayan fluido en un don profético, pero no que precisamente fueran profetas, porque tú puedes profetizar, pero no precisamente tienes que ser profeta. Amén. Entonces, cuando hablamos de profetizar, debemos tener cuidado de no confundir, porque hay dos tipos de profecía. Número uno, la que viene de la boca de un profeta de oficio. Ese es el profeta del ministerio de Efesios 4:11, que dice apóstoles, profetas. Ese es el de Efesios 4:11. Es uno que ha sido marcado y escogido desde el vientre de su madre, como Jeremías, como Isaías, como todos los que fueron profetas en algún tiempo, fueron marcados, como Juan el Bautista en su última línea. Y hoy en día hay profetas de Dios que hablan lo que Dios está hablando, no con aspavientos ni los que andan promoviendo ofrendas y dinero y prosperidad, sino los que andan dando el así dice el Señor de este tiempo y se está cumpliendo. Esos son profetas, esa es la voz profética. Y dos, hay otra que dice que es la que viene a través de la boca de un creyente que ha recibido el don del Espíritu Santo, que es llamado el don de profecía, que está en Corintios 12. En los dones del Espíritu Santo hay un don que es el don de la profecía. Este don no es el don de ser profeta, es el don de profetizar, pero es una palabra profética muy diferente a la que da un profeta. ¿Está aquí todavía? Ahora, no todos somos llamados a ser profetas, pero sí somos llamados a ser proféticos. ¿Cuántos son proféticos aquí? Sí, pastor, ¿qué es ser profético? Es una persona que cree en lo profético y que está apegado a la palabra profética, que ve lo por venir de Dios, ve lo que está por venir de Dios y se apega a lo que Dios dice que está haciendo. Es ser profético, moverse en los tiempos que Dios está hablando, comprender la profecía, entender lo que Dios está haciendo, ver las señales, distinguir, discernir, entender.
la iglesia de este tiempo debe ser profética, porque si la iglesia de este tiempo no es profética, no verá a Jesús. Como pastor, sí, Jesús va a venir y no lo van a identificar. La gente que estuvo en aquel tiempo cuando Jesús vino la primera vez, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, toda esa gente que servía en el templo, no reconocieron a Jesús porque ellos dejaron de ver la profecía. De hecho, para ellos, Juan el Bautista, para muchos de ellos no era profeta, pero ellos no se atrevían a decirlo porque el pueblo, los que creían en Juan, se les iban a venir encima. Pero Juan venía anunciando al Mesías, venía anunciando a uno que venía detrás de él, porque lo profético está establecido para que haya un piso de Dios donde vamos a ver las cosas, el cumplimiento de las cosas. Y cuando hablamos de que Juan profetizaba la venida de Cristo, preparaba el camino, la gente le creía, pero esta gente no le creía porque esta gente empezó a ver más con mucha comodidad su estatus. Hermano, un sacerdote en aquel tiempo era una persona que vivía muy bien, que estaba muy bien. Los fariseos, los escribas eran gente que vivía muy bien. Ellos no se metían en cualquier lugar. Por ejemplo, ellos no se iban a meter allá en el búnker a repartir comida o a dar agua a la gente necesitada o a vestir no, ellos solo se veían en una posición religiosa. Ignoraron las profecías, no las entendieron y entonces perdieron de vista la venida de Cristo en su primera aparición. Entonces entendemos que la iglesia, aunque no todos sean profetas, sí debemos ser proféticos. Amén. Ahora, ¿quién es un profeta? Un profeta es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya en ella. Un profeta es un hombre que viene con la voz de Dios en su boca. Él viene y habla, así dice el Señor, de lo que Dios quiere hacer o anuncia lo por venir. Muchas veces es el futuro, otras veces va a ser lo que está pasando y otras veces va a traer revelación de lo que está sucediendo o de lo que pasó antes. La gente cree que los profetas son para que me estén diciendo a mí si mañana voy a casarme, o que el esposo que viene para mí es un hombre con ojos azules y pelo rubio. La gente quiere un profeta nada más para que le diga que lo ve montado en aviones. Te veo montado en aviones, te veo bajando en los aeropuertos, aleluya. Y entonces vienen con unos moveres ahí, hermano, con un montón de cosas, porque este tipo de profetas, de falsos profetas, lo que buscan es ganarse tu atención. Y cuando se han ganado tu atención, también se ganan tu dinero. Escuchaba una vez que me contaba alguien que decía que cada vez que tenía una hermana que era profeta, este señor, y cada vez que la hermana le profetizaba algo, el tipo llegaba y le tenía que dar dinero. Porque él decía que él tenía que sembrar en esa palabra profética que le había dado esta señora. Mis hermanos, hay cosas en las que uno tiene que ser muy inteligente y tiene que abrir los ojos y meterse en la palabra para darse cuenta de que esto está muy lejos de lo que el Señor está anunciando en este tiempo. El profeta de este tiempo neotestamentario, el profeta del nuevo pacto, no es el que anda haciendo por todo el lado estragos y anunciándole a todo el mundo el futuro, o alborotando con los dones del Espíritu congregaciones enteras. El profeta de este tiempo está leyendo los tiempos y está anunciando lo que Dios está haciendo, y le está hablando a la iglesia lo que la iglesia necesita oír, y le está apuntando al apóstol o al pastor, le está apuntando hacia dónde Dios quiere dirigir la iglesia, hacia dónde tiene que moverse la iglesia en este tiempo. Pero eso es lo que hace el profeta ahora. Ser profeta es eso, es aquel que se ha revestido de una autoridad para hablar de parte de Dios. Y está lo otro que es, ¿qué es profetizar? Profetizar es anunciar, declarar, pregonar, proclamar y publicar. Por eso cuando a veces la gente critica
cuando hacemos proclamas o cuando nosotros declaramos y nos critican. ¿Ustedes qué creen? No, pero es que la Biblia dice que profeticéis. Y cuando hablamos de que profetizamos, la palabra profetizar está dentro de lo que es declarar. Cuando yo declaro, ¿sabe qué es profetizar? Es una declaración ungida. Cuando yo declaro bajo la unción algo que está para suceder, algo que está para acontecer, o algo que yo creo que puede hacer Dios en el espíritu, o algo que va a pasar o que yo deseo que pase, cuando yo lo declaro, estoy profetizando. ¿Está aquí? Entonces, declarar, pregonar, proclamar, publicar, anunciar, son términos que están relacionados a profetizar. Muchas veces malinterpretan el don de profecía pensando que es una habilidad para predecir el futuro. Hermano, a veces profetizar no tiene que ver con el futuro. Profetizar muchas veces no tiene que ver con el futuro, a veces tiene que ver con otras cosas que están alrededor de nosotros. Y sin embargo confundimos esas cosas. Ahora, si bien el saber algo acerca del futuro puede ser a veces un aspecto del don de profecía, puede ser algo del don de profecía, pero ante todo es un don para proclamar, es un don de proclamación, para anunciar, no de predecir. Escúcheme, porque el profeta de oficio predice, pero el don de profecía anuncia. ¿Está aquí? Y entonces cuando distinguimos estas cosas, anunciar no es predecir, porque esas predicciones después salen mal y andamos en problemas, ¿verdad? Algunos andan prediciendo que la liga va a ser campeón. Mejor deje que jueguen, porque ya nos ha sorprendido esas predicciones muchas veces. La 30 y no sé qué, 29 sigue ahí. Cuidado con las predicciones, ¿verdad? Cuidado con las predicciones. Cuando Jehová le habla al profeta Ezequiel, en Ezequiel 37:9, Ezequiel 37:9, cuando Jehová le habla al profeta Ezequiel, el Señor le habla y le dice: profetiza, hijo de hombre, dice 37:9, dice, y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Cuando el Señor le habla a Ezequiel, lo primero que le pregunta es: ¿vivirán estos huesos, profeta? ¿Vivirán? Si tú lo dices, Señor, dice. Porque nosotros tenemos que conectarnos con Dios en el tiempo y en lo que creemos y en lo que la palabra de Dios está enseñando, para que cuando Dios viene y nos pone frente a esa circunstancia, nosotros podamos profetizar. Y entonces nosotros podemos hablarle a esos huesos secos, o podremos hablarle a esas circunstancias y anunciar cosas. Lo que la pastora estaba haciendo ahora aquí con el brujo cuatro plumas, o pluma negra, no sé cómo era la cosa. Ella estaba profetizando, porque ella le estaba anunciando a él que se va. Porque se va, que se convierte o se muere. Pero ella está anunciando. Y eso es una declaración ungida. No es algo que Dios le dijo a ella que diga. Es algo que por el Espíritu ella está percibiendo y está soltando en ese momento. Como tú te vas a parar este año en tu casa, el domingo tú te vas a parar aquí y tú vas a profetizar y tú vas a decir: yo anuncio nuevos tiempos para mi casa, anuncio vientos del Espíritu del norte, del sur, del este y del oeste, proclamo abundancia. Proclamo abundancia, declaro salvación sobre mi casa. Aleluya. ¿Está entendiendo por dónde vamos? Eso es profetizar, eso es el don de profecía.
Lo que pasa es que la iglesia no lo pone en práctica porque la iglesia se ha inclinado a otras cosas. Y eso tiene mucha culpa a muchos ministros porque enseñan de todo en la iglesia, pero de pantalones en naguas, pelos largos, lenguas largas, pero no enseñan de los dones. Y la iglesia sin dones es una iglesia muerta, no tiene poder. La iglesia tiene que fluir en los dones del Espíritu. Una iglesia llena del Espíritu Santo tiene que manifestar los dones del Espíritu Santo. Y leímos al principio, dice, en el principio lo leímos, decía, procurad los dones, dijo el apóstol Pablo. Seguir el amor, dice, y procurad los dones espirituales. ¿Cuántos aquí están procurando los dones? Procura los dones, don de sabiduría. Procúralo, pídelo, levántate en la mañana y lo primero que tienes que hacer es decir: Señor, dame los dones. Espíritu Santo, dame dones. Espíritu de Dios, dame hoy, esta noche vamos a orar y vamos a pedirlo. Vamos a decir: Espíritu Santo, dame el don de profecía. Porque este año que viene es un año de oleaje profético y yo me voy a parar a profetizar en mi casa. Voy a pararme a profetizar sobre mi ciudad. Voy a pararme a profetizar sobre mi nación. Yo no tengo que estar parado en una tarima. Yo no tengo que estar metido en una iglesia grande y de tomar un micrófono y decir que digan que yo soy el profeta tal. No, yo soy la iglesia de Cristo y la iglesia tiene dones. Y entre los dones está el don de profecía. Me paro a profetizar. Me paro a anunciar lo que viene. Me paro a proclamar. Así le dijo el Señor al profeta Ezequiel: profetiza, hijo de hombre. Y este año el Espíritu de Dios nos está hablando a la iglesia. Llamo a la iglesia: levántate a profetizar. La iglesia, Ezequiel es un tipo de la iglesia de hoy en este tiempo, donde le está llamando y le está diciendo: vivirán estos huesos secos. Mira la realidad que hay a nuestro alrededor, las noticias, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Sabe qué es lo que están hablando? El mundo está hablando muerte. El mundo, las noticias, los gobiernos, todo el mundo allá afuera está hablando muerte, miseria, pobreza, perdición, la vacuna, el anticristo. De todo están hablando allá afuera. Lo que no saben, pero ¿qué está haciendo la iglesia? Alabaré, alabaré. No, no es tiempo de alabaré, alabaré. Es tiempo de abrir la boca y profetizar. Es tiempo de profetizar. Es tiempo de que se escuche la voz profética del reino de Dios en este lugar. Profetiza, hijo de hombre. Profetiza, hombre de Dios. Profetiza, mujer de conquista. Profetiza, luminaria. Profetiza en niños en esta casa. Profeticen los ancianos. Profeticen todos en este lugar. Profetice la iglesia. Y el diablo diga lo que quiera decir, la voz profética se despierta en este 2021. La iglesia toma su posición profética otra vez. Un pueblo profético. No que anda jugando al profetismo o a las predicciones. No es que vamos a andar aquí en medio de nosotros al terminar el culto y nos ponemos a ponernos la mano encima todos ahí y a estarnos diciendo que veo una nube negra sobre tu vida. ¿Qué pasa ahí? No estoy hablando de eso. No gaste saliva tratando de alegrarle el corazón a la gente. Párese como con un don de profecía que usted va a usar correctamente. Lo va a emplear a donde Dios lo necesita. No para andar ahí alegrándole a la gente ahí que mire, hermano, usted Dios sí lo usa, profetíceme por favor. No. Ok, te voy a profetizar algo. Métete con Dios. Hermano, ¿por qué me dice eso? ¿Usted quiere que le profetice? Vaya a orar. Vaya a orar, vaya a ayunar. Le profetizo eso, vaya.
Yo no digo que en un momento el Espíritu no va a traer un mover acá donde el Espíritu de Dios va a soltar algo fuerte y vamos a sentir, vamos a recibir palabra, porque cuando el don de profecía se activa, se te activa la antena espiritual y empiezas a recibir del cielo cosas, y también a veces vamos a recibir de la gente que está cerca. Pero aquí es lo que viene lo importante. Entonces cuando el profeta, el Señor le dice al profeta eso, le dice: anúnciale, proclámale, declárale a esos huesos secos que venga espíritu sobre ellos y que van a vivir. Porque así es como el don de profecía se activa. En el don de profecía todos podemos profetizar. Escuche, en el don de profecía todos podemos profetizar. La Biblia lo dice. Primera de Corintios 14:1. Primera de Corintios 14:1. Vea lo que dice la Biblia. Lo leímos ahora: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, qué impresionante, porque él dice procurar los dones espirituales, pero sobre todo, ¿por qué el apóstol Pablo pone tanto énfasis en que profeticemos? Pero sobre todo que profeticéis. Porque es necesaria que la iglesia entienda que tiene una voz, y su voz no es propia, es la voz de Dios. La iglesia de Cristo es la voz de Dios en la tierra. Por eso es profética. Ahora vea el versículo 3, póngame el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esa es la forma en la que el don se desarrolla. Por eso tú sabes que lo que te están diciendo viene de Dios. Porque si la profecía que te están dando no te edifica, no es de Dios. Si no te exhorta, no es de Dios. Y si no te consuela, no es de Dios. Por eso es que hay que tener cuidado con esto, pero como no nos enseñan, andamos agarrando lo que todo el mundo suelta en el aire. Y no. Mire, el don se desarrolla en estas tres áreas. Edificación. ¿Qué es lo que hace la edificación? Te va a hacer crecer como creyente. Cuando la palabra profética viene en una dirección que te está haciendo crecer como creyente, es de Dios. ¿Sabe qué hace también? Exhortación. Dice, ¿sabe qué hace? Te corrige y te aconseja dándote la dirección. Exhortación no es darle machetazo. Eres un adúltero, el Señor me muestra que eres un adúltero y si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Te estoy viendo con una mujer en un hotel tal, así que... Y lo dice en público, a micrófono abierto. ¿Usted cree que Dios quería avergonzar a esa persona? No, pero el profeta cometió el error, o el hermano que recibió la palabra cometió el error de soltar la sopa así. Eso se llama inmadurez en el don. No lo está aplicando correctamente. Porque el Señor te va a exhortar, pero te va a exhortar allí en amor para que busques el camino correcto y te arrepientas y hagas las cosas bien. ¿Cómo tenía que hacerlo? Hermano, venga acá. Así me mostró el Señor, dice el Espíritu Santo, esto y esto, que te vio en tal lugar haciendo esto y esto. Si te arrepientes ahora, Él te va a restaurar y te va a sanar y te va a devolver tu familia y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Qué diferente, ¿verdad? Nadie se tuvo que dar cuenta, nadie escuchó nada, solo Dios y la persona, y recibió. ¿Está aquí? ¿Ve cómo funciona el don de profecía en la exhortación? Corrige, aconseja, dándole dirección al creyente. El profeta siempre da dirección. Y la tercera dice consolación. Él descubrirá el corazón de la persona para restaurarlo y sanarlo. ¿De qué sirve profetizarle a alguien que está mal solo para que sepa que está mal? ¿Ya lo sabe? ¿Cómo me ayuda a mí saber eso? No, venga y dígame ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo Dios me va a ayudar? Consolación. Va a traer a mi vida sanidad, va a traer a mi vida restauración. ¿No te pares en la casa a profetizar a tus hijos que se van a quedar solos si no se arrepienten? Que van a hacer... No lances palabras de maldición, porque así como la iglesia tiene poder en la boca para profetizar y anunciar lo que Dios quiere y proclamar, también tiene poder para maldecir.
Pero no hemos sido puestos en la tierra para maldecir, hemos sido puestos para hacer bendición en las naciones. Entonces el don de profecía, dice que por eso en el don, escuche, siempre toda palabra debe ir respaldada por las escrituras. Cuando hablamos del don, siempre va a ir respaldado por la palabra. Lo que tú escuches que te profetizó alguien, va respaldado por la palabra. Cuando anunciemos, proclamemos, declaremos, hagámoslo conforme a lo que la Biblia dice. No a nuestro intelecto, sino a lo que la palabra de Dios dice. Y si lo que te están profetizando la Biblia no lo respalda, no lo creas. Por eso la Biblia dice que juzguemos las profecías. Ahora, solo el profeta de oficio tiene el así dice el Señor para desatar cosas. El profeta de oficio sí tiene un llamado específico y una unción especial para hacer otro tipo de declaraciones y de cosas, desatar terrenos, vientres, bueno, cualquier cantidad de cosas que hoy día vemos, palabras proféticas que se cumplen, porque lo hace conforme a la escritura y a la voz de Dios. En el don debe haber un orden. Por eso la profecía es pesada. Cuando hay don de profecía en la iglesia, debe haber orden. Mire lo que dice el 14:29, pon el versículo 29, por favor. Versículo 29, vea lo que dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Siga. 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Siga. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Vea qué importante todo lo que leímos. El orden en el don debe establecerse. No puede ser que todo el mundo le agarre la cantaleta y empiezan a profetizar todos al mismo tiempo y nadie entiende nada. No, Señor. Debe ser en orden. En cambio, el profeta de oficio no tiene problemas con el orden, porque él no está desesperado por hablar. Más bien él discierne cuando hay otro profeta en el lugar y tiene palabra, y lo deja hablar primero, porque él va a reforzar lo que el otro está diciendo. O sea, cuando hay profetas de oficio en un lugar, ellos identifican, están recibiendo en la misma línea de conexión. Por eso ellos no chocan entre ellos. Pero cuando es el don de profecía, como es el don, la gente recibe y empieza, y eso va a pasar aquí. En algún momento van a empezar a recibir palabra, todos van a ir en la misma línea, vamos a ser exhortados, edificados en algún momento, pero debe ser en orden. Pero hay algunos que les agarra, que dicen: es que no me puedo callar porque es el espíritu. No. El espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. La traducción correcta ahí, y por eso espíritu está en minúscula, que se refiere al mover que hay en la persona de los profetas, no está en mayúscula, porque no se refiere al profeta de oficio, se refiere al profeta, no a un profeta, sino al que está profetizando en la iglesia. Entonces, cuando profetizan varios, si hay que callar a uno, suave, está hablando aquel, termina de hablar aquel, entonces uno le dice: ok, dale, ¿qué decías? Ya no, es que ya se me fue la unción, no, ya era en el momento, usted me cortó. Entonces no era de Dios. Porque el profeta, cuando está recibiendo algo, lo recibe, lo entiende, lo asimila, lo tiene. Y si te paran, te paras. Y si te dicen: ahora sí dilo, lo dices. Porque esto no es, hermano, a veces queremos hacerlo como muy místico aquí, como que es que si me corta en el momento, me corta todo. No. El espíritu se sujeta al profeta. Quiere decir que él puede sostener lo que está recibiendo, y si hay 2 o 3 más en el mismo mover, se sostienen, se sujetan, y en orden todos van a hablar.
Y todos van a ir en una misma línea, porque si es Dios, Él no va a hacer desorden en sus palabras. No va a venir a decirnos uno de que ahora va a llover y el otro va a decirnos no, va a ser sol. Y uno va a decir va a llover y el otro va a decir ya está cayendo, y el tercero va a decir ya me estoy mojando. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Hay un orden. Hay un orden cuando el don profético se manifiesta. Pastor, ¿por qué nos está enseñando toda esta cosa? Porque el Espíritu de Dios está anunciando un oleaje profético. Y yo siento que algo se va a soltar en la iglesia de Cristo en este tiempo. Y tenemos que estar preparados y tenemos que estar moviéndonos. Ya el Espíritu tiene que estar burbujeando, ya tiene que estar sensible. Pero tiene que levantarse gente a anhelar los dones. Si de verdad Dios le estaba hablando a la persona, lo sabrá y podrá repetir lo que escuchó de Dios. Si dice se me olvidó, te estaban dando calambres, no era Dios. ¿Aló? Esta es una noche para levantarnos y procurar los dones, pero sobre todo que profeticemos. ¿Alguien entiende lo que el Espíritu de Dios está ministrando esta noche? Que la iglesia de Cristo es llamada a ser una iglesia profética, y que hay un don de profecía, y hay un don de palabra de ciencia, y hay un don de sabiduría, y hay un don de hacer milagros, y hay un don de interpretación de lenguas, y hay un don de lenguas, y hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero si el Espíritu es el mismo, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos y el mismo Espíritu que ha sido puesto sobre nosotros, y si ese Espíritu tiene diversidad de dones, ¿dónde están los dones en la iglesia? ¿Sabe dónde están? Están ahí en esas sillas. Están dormidos. Y yo vine hoy a despertarlos. Dije que yo vine hoy a despertarlos. Levántense los que en esta noche dicen: vine por los dones.